Bueno, esta es nuestra presentación de manejo de animales de laboratorio. Este es el equipo número 3, conformado por Aranza y Esteban. Y bueno, para empezar, pues, ¿qué es un animal de laboratorio? Un animal de laboratorio es todo ser vivo que es utilizado, bueno, todo ser vivo no humano que es utilizado para experimentación y otros fines científicos. Pueden ser, pues, las especies que se requieran, pero se debe de justificar muy bien el tipo de investigación y la razón por la cual se va a utilizar este espécimen para su uso científico y su experimentación. Estos animales están protegidos por la norma 062, la norma oficial mexicana, que nos dice que los animales deben de mantenerse en un ambiente seguro y que deben de mantenerse sin ningún tipo de estrés, tanto físico como psicológico. Deben de ser manejados por personal capacitado y bueno, en esta norma se dan todas estas regulaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, los roedores son la especie más utilizada para experimentación, son la especie que más utilizamos en la ciencia y bueno, los roedores pertenecen a un, a una familia que es la miomorfa, con una superfamilia que es la muroidea. Estos pertenecen al grupo de los rodenta. Dentro de los rodenta tenemos varias especies diferentes, en ellas puede entrar el capibara, pueden entrar el cuyo y bueno, otras con mucha variedad, pero las cepas como más utilizadas serían los de la familia Muridae, con la cepa CD1, Valve C, Nud, y las más conocidas que sería la rata Wistar y la Dowling. Siguiente. Okay. Ah, es que yo lo estoy compartiendo. Bueno, en cuanto a la anatomía de la rata, este, viendo como a grandes rasgos y para el poco tiempo que tenemos acerca de la anatomía de la rata, este, ¿cómo se llama? Bueno, lo más importante aquí sería los meatos auditivos, el pelaje, que es algo que les ayuda mucho a mantener el calor, la temperatura, y también les sirve como como parte de su sistema nervioso en cuanto a la sensibilidad. También están, bueno, los párpados, como todos los mamíferos, que contamos con párpados, pupilas, y los roedores cuentan con unos bigotes o vibrisas que les ayudan a moverse alrededor de su entorno, este, ¿cómo se llama? Como regular bueno, no regular su temperatura, sino a como saber en dónde están y a moverse en lugares oscuros y durante la noche, ¿no? Algo que llama mucho la atención o que es característico de los roedores son sus incisivos, ya que los roedores, por su nombre, tienen que mantenerse mordiendo cosas o roendo, porque los dientes nunca dejan de crecer. Entonces, esto favorece el desgaste de los dientes para que no crezcan de más y se automutilen con sus propios dientes, ¿no? Los roedores, pues, cuentan con un sistema con sistema digestivo, respiratorio y cardíaco muy parecido bueno, no muy parecido al de los humanos, sino al de todos los mamíferos. Cuentan con una tiroides, con un timo, un corazón muy pequeño, tienen cuentan con 6 pares de costillas, a diferencia de que los humanos contamos con 12. Este, pero bueno, los aparatos y sistemas de un roedor de cierto modo son muy parecidos al de los humanos y es precisamente por esto que se utilizan para investigación, para investigación de tumores, de reacciones adversas a fármacos, etcétera, etcétera. Y bueno, en la investigación, pues cuando se hace investigación con fármacos o se administra X sustancia dentro de un objeto de estudio como los roedores, hay diferentes métodos. Entre ellos está las vías de administración intramuscular, intraperitoneal y subcutánea.
En la intramuscular no es una vía recomendada, ya que los roedores cuentan con muy poca masa muscular, entonces pues esto puede complicar la vía de administración al mismo tiempo de que podemos lastimar al roedor. Los roedores deben de mantenerse siempre en lugares, como ya habíamos mencionado, seguros y fuera de estrés, siendo que si los animales de estudio llegan a presenciar este tipo de estrés por los fármacos, etcétera, y también, aparte, por el ambiente en el que se encuentran, el estudio puede encontrarse sesgado y puede no obtenerse el resultado esperado para el estudio que vamos a realizar, ¿no? En la vía intraperitoneal y la subcutánea son las más utilizadas, más que nada la subcutánea. La intraperitoneal, la maniobra que se realiza es inclinar al roedor 45 grados para que los órganos desciendan y así poder adquirir la vía sin dañar a algún otro órgano vital, ya que los roedores son pues, seres muy pequeños y la punción que se realiza pues puede ser peligrosa para ellos, ¿no? Entonces tiene que hacerse con la correcta técnica para causarle el menor estrés posible al roedor y al mismo tiempo para pues no dañarlo, ¿no? Y bueno, la subcutánea o intragástrica bueno, sería como la más común utilizada, en la cual se levanta el pliegue superior del roedor y se coloca pues la muestra sobre la epidermis, podríamos decir. Ahora, en cuanto a la conducta sexual reproductiva, bueno, es diferente machos y hembras, ¿no? Pero, bueno, las hembras cuentan con un ciclo, que es el ciclo estral, y los machos dependen mucho de este ciclo para poder saber si tienen entrada o no para la reproducción. Vamos a tener para la reproducción, vamos a tener conductas apetitivas y conductas consumatorias, ¿no? Consumatorias refiriéndonos a la consumación del acto, ¿no? Las conductas apetitivas son conductas que eh, ¿cómo decirlo? Se caracterizan por como el llamamiento, o sea, cuando la hembra y el macho empiezan a tener ese contacto antes de la copulación en sí. ¿No? Y bueno, estas tienen diferentes características. ¿Por qué? Porque se requiere de un estímulo visual, auditivo y olfatorio. Olfatorio, ¿por qué? Porque las hembras durante su ciclo estral liberan ciertas feromonas por las lágrimas y ¿cómo se llama? Como son el estradiol y la progesterona. Y esto lo recibe el macho por medio del olfato para saber que esta hembra está dispuesta, eh, ¿cómo se llama?, para reproducción, ¿no? De ahí, pues, se lleva a un ritual, ¿no? La hembra realiza cierta lordosis, el macho huele las partes inferiores, las partes reproductivas de la hembra, y aquí es donde entra, pues, la parte de olfatoria, pues, visual y auditiva, ya que también los roedores llegan a emitir ciertos sonidos. Durante la reproducción, bueno, estas van a tener ciertas fases. En esta parte de aquí tenemos lo que es el ciclo estral y dentro del ciclo estral, bueno, el ciclo estral dura entre 4 y 5 días y esto se va a regir por medio de picos que vamos a tener dentro del ciclo reproductivo de la hembra. Vamos a tener como fases diferentes, que es la fase proestro, estro, mestro y diestro. Esto es lo que dura dentro de esos 4 y 5 días y es en la fase proestro en la que se puede llevar la consumación. ¿Por qué? Porque es el punto de ovulación el punto de ovulación y en donde la fecundación puede llegar a ser efectiva. Esto va a estar regulado por los niveles de estradiol y progesterona que presente la hembra. Este, es muy parecido al ciclo menstrual de los humanos, pero bueno, en los humanos es regido por hormona luteinizante y folículo estimulante,
pero en cuanto a los picos y a la regulación, es algo muy similar. De hecho, la gráfica es bastante similar. Y bueno, en el momento de la copulación, la hembra realiza una lordosis y se puede obtener un coeficiente de lordosis dependiendo de la cantidad de veces que la hembra ha tenido, ha copulado. También depende mucho de el punto del ciclo en el que se encuentre y también depende pues también de la disposición que tenga y el estrés, ¿no? La hembra no se va a reproducir o va a estar afectado este ciclo si la hembra se encuentra en estrés, no se encuentra en un buen estado nutricional, la temperatura también es muy importante. En el momento en el que la hembra empieza a realizar esta lordosis, es cuando el macho empieza a realizar lo que es la monta, ¿no? Y al realizar la monta, pues la lordosis empieza como a grabar o a ser más notoria en el momento de la intromisión y ya después, al momento de la eyaculación, ¿cómo se llama? Pues pues, ¿cómo se llama? Se termina como la copulación y el macho se retira, ¿no? Y bueno, después de esto también pueden haber conductas agresivas, ya que si el macho trata de reproducirse con la hembra fuera de un ciclo en el que la hembra se siente cómoda, si puede haber dolor, si la hembra no acepta al macho, si se siente amenazada, si se siente estresada, puede haber conductas de agresividad por parte del macho o por parte de la hembra. De estas conductas pueden derivarse las mordidas, cuando hay conductas agresivas de rechazo total, las mordidas pueden ser fuertes o pueden ser mordidas como pues, mordidas pequeñas, como un estate quieto. Y algunas ratas y algunas especies toman una postura que es la postura de boxing, que literalmente se ponen en dos patas y se tratan de empujar y jalonear combinado con mordidas, que es como lo vemos aquí en esta foto. Eh, y esto lo utilizan más que nada cuando se sienten demasiado amenazadas, ¿no? Las ratas. Y después tenemos también las patadas laterales. Esta es una reacción agresiva de las ratas al momento de sentir dolor o también de sentir amenaza, ¿no? Esto es algo que podría realizar la hembra en el momento en el que el macho está realizando una monta y la hembra no está rechazando al macho, de cierto modo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que todo esto que ha mencionado mi compañero se va a llevar dentro de un lugar conocido como bioterio. Un bioterio va a ser este lugar en el cual se van a alojar los animales que serán utilizados ya sea con fines experimentales, de enseñanza o también pruebas de control. Este bioterio normalmente cuenta con un ambiente que es estandarizado de acuerdo a las necesidades pues, de cada especie que se aloje ahí, ¿no? Con el objetivo de garantizar también el bienestar de los animales y sobre todo la seguridad del personal que labora ahí dentro de las instalaciones. Y básicamente vamos a tener dos tipos, uno va a ser bajo techo y otro va a ser al exterior. Hablando un poquito del bajo techo, tenemos que, bueno, básicamente su localización es independiente de alguna otra ocupación humana, sobre todo con el objetivo de poder asegurar una operación que sea higiénica y que favorezca, bueno, tanto la salud como el confort de ambos lados, ¿no? Obviamente las áreas para animales son divididas de acuerdo a la naturaleza de cada actividad y de las necesidades o del tipo de experimentación que se va a realizar en estos lugares. La recepción de animales, de igual forma, es un espacio independiente del resto de las áreas, sobre todo para estos sujetos que son de nueva adquisición, para evitar un posible intercambio de enfermedades o transmisión de enfermedades. Los cuartos igual se dividen de acuerdo a los procedimientos y bueno, dependen justamente de cualquier programa del trabajo de determinado bioterio, ya, o sea, depende de uno u otro y normalmente se dividen en aquellos para manipulación experimental, identificación, de recolección de fluidos o en su caso de tratamientos, ¿no?
En cuanto al depósito y la eliminación de los desechos, obviamente esta también se localiza de manera independiente. También puede contar con refrigeradores o algunos otros equipos, dependiendo del bioterio en el que nos encontremos. Y bueno, la temperatura aquí varía también un poco de acuerdo a la especie en la cual nos estamos enfocando. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita que nos indica los rangos de temperatura y de la humedad relativa. Y por ejemplo, en estos roedores de ratón, rata, hámster, tenemos una temperatura aproximada que va de 16 a 26 y una humedad que oscila entre 40 y 70%, y así dependiendo de la especie con la cual estemos tratando. Por el otro lado también tenemos los bioterios al exterior, que bueno, se localizan en un segmento independiente de edificios relacionados con su actividad, sobre todo para poder minimizar este acceso con el personal no autorizado, por así decirlo, con los animales que ahí se alojan. Las áreas también se dividen de acuerdo a la naturaleza de la actividad y de las necesidades a las que se enfrente este bioterio. Y bueno, las áreas de cirugía también se dividen en procedimientos experimentales, los analíticos, los de enseñanza y también los de investigación. El control del medio ambiente se lleva a cabo normalmente por un sistema de ventilación o calefacción, dependiendo cuáles sean pues las necesidades, ¿no? Por ejemplo, en climas extremosos debe haber un sistema de ventilación que propicie este movimiento constante, ¿no? De la temperatura y del aire y así. Y bueno, la temperatura también en instalaciones justamente al exterior, bueno, se prioriza sobre todo el confort del animal, ¿no? Por lo tanto, hay albergues apropiados para que se pueda promover una condición aceptable de la temperatura. También tenemos que tener en cuenta que cuando estamos tratando con una especie animal, pues obviamente es un ser vivo, ¿no? Entonces tenemos que cuestionarnos cuáles son estos métodos que sí podrían aplicar y cuáles otros no. Por ejemplo, en los métodos físicos tenemos la dislocación cervical y la irradiación de microondas. Por ejemplo, la irradiación de microondas solo se aplica en ratas y ratones, o sea, en organismos muy pequeños. Y bueno, obviamente todo esto lleva un proceso. Por ejemplo, en este caso, antes tenemos que estar seguros de que el animal ya está inconsciente y de que esta muerte, por ejemplo, tiene que ser instantánea, ¿no? De que en menos de un segundo. Y normalmente se recomiendan los agentes inhalables, sobre todo los barbitúricos, para la eutanasia porque inducen una inconsciencia de forma muy rápida y con un dolor muy mínimo. También están, por ejemplo, el CO2, el nitrógeno y el argón. Y es muy importante mencionar también que para nada está admitido la contusión de la cabeza, procedimientos como lo son el ahogamiento y evidentemente el envenenamiento. Y para lograr todo esto, hay unos principios que se llaman principios de Russell, que nos hacen referencia sobre todo para definir ciertas alternativas para poder reemplazar, reducir y refinar un trabajo determinado con el objetivo de reducir, pues obviamente el dolor y el malestar de los animales. Por ejemplo, el reemplazo se divide en relativo y absoluto. El relativo, pues básicamente se realiza un sacrificio, por así decirlo, para obtener células, tejidos u órganos para llevar a cabo sobre todo estudios in vitro. Y por su parte, el refinamiento va a tener por objetivo aliviar o minimizar el potencial dolor y la angustia de los animales invertebrados, pero también de aquí podemos pues obtener cierto tipo de conocimiento, ¿no? Y ante esto se han descrito tres modelos que pudieran resultar como una alternativa. Tenemos los modelos in vivo, los modelos in vitro y los modelos in silico. Aquellos in vivo van a ser aquellos modelos en los cuales se va a realizar un estudio, en las cuales las condiciones sean las más próximas a un fenómeno observado, es decir, las que más se parezcan. Por su parte, el modelo in vitro trata de simular aquellas condiciones naturales en las cuales se llevó a cabo la observación, o por lo menos poder llegar justamente o aproximarse a esas condiciones aplicadas en, por ejemplo, un experimento en vivo.
Y por último tenemos los modelos in silico, que nos van a permitir simular situaciones reales a través de cierta modificación de valores o de variables que se involucran en el experimento, ¿no? Y poder contrastarlos con los valores normalmente obtenidos. El modelo in vivo básicamente, entre sus ventajas, tenemos que nos va a dar un resultado más preciso, pues estamos ante el hecho de que estamos estudiando algo en un modelo que es lo más cercano a la realidad y también por esto nos va a representar niveles seguros de eficacia y de poder reproducir este experimento las veces que sean necesarias. En cuanto a sus desventajas, tenemos que muchas veces el modelo in vivo no va a ser el mismo donde se observó el fenómeno. Además de que obviamente se van a utilizar animales para su experimentación. La siguiente, por favor. En cuanto al modelo in vitro, tenemos en sus ventajas que va a haber un mayor control en las variables relacionadas y que el hecho de contar con un ambiente que fue simulado, pues va a hacer que tengamos menor probabilidad de poder obtener errores. Y en cuanto a sus desventajas, tenemos que normalmente nos muestra solo una parte de este estudio y que, bueno, si existen extrapolaciones, estas deberán ser muy bien aclaradas en la parte de una discusión, si es que ya nos vamos de que a un formato escrito como tal, ¿no? De investigación. Y bueno, esto se presta a que pueda haber malinterpretaciones, por eso se debe dejar muy en claro. Y por último, en los modelos in silico, su ventaja principal es que nos va a dar una mayor información en una menor velocidad y nos muestran comportamientos que normalmente en un experimento, por ejemplo, en vivo, nos llevaría muchísimo más tiempo de obtener, ¿no? Y bueno, por lo tanto, vamos a tener un menor gasto en su utilización. En cuanto a sus desventajas, tenemos que actualmente hay un escaso conocimiento a nivel biológico de este tipo de fenómenos y bueno, de cómo se relacionan también entre ellos. Y bueno, otra de sus desventajas es que va a ser necesario la combinación de varios tipos de modelos para poder llegar a un resultado más confiable. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos plantea básicamente la diferencia entre cada uno de ellos. En in vitro, pues obviamente se hace dentro de un tubo de ensayo en un ambiente controlado. El in vivo se realiza como tal la experimentación en un ser vivo, que en este caso pueden ser los roedores. Y bueno, in silico, esta experimentación se traslada a un sistema computacional donde se va a realizar justamente esta simulación para poder obtener los resultados. Y por último, también tenemos que cuando se lleva a cabo este tipo de experimentaciones, se pueden presentar lo que son las zoonosis, que vamos a conocer como aquellas patologías que son infecciosas, que normalmente son transmitidas desde un animal vertebrado hacia un ser humano. Es importante destacar también que este tipo de patógenos pueden ser o pueden incluir ya sea bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales. Sobre todo la zoonosis es impulsada por el hecho de una invasión humana o de ciertos factores no controlables como lo son el cambio climático o la modernización, por ejemplo, de prácticas agrícolas o en este caso experimentales. Dentro de los tipos tenemos dos principales, tenemos la directa, que va a ser aquella que se lleva a cabo a través justamente de un contacto directo entre un animal que posee la infección y el ser humano en este caso. Y bueno, se puede llevar a cabo a través de medios como lo son la saliva, las picaduras o incluso el mismo aire. En este caso, obviamente no va a ser necesario un intermediario entre el animal y el humano. Pero en el caso de la prosoonosis, tenemos que son aquellas infecciones que se van a producir por agentes en los cuales sí va a ser necesario un reservorio no animal. En este caso, bueno, va a ser el ambiente el que favorezca justamente esta transmisión, este mantenimiento y este desarrollo, pues, de un agente, ¿no? Y bueno, en cuanto a los reservorios, básicamente pueden ser plantas, suelo, la tierra o también la materia orgánica. Y bueno, estas son nuestras referencias por si gustan consultarlas. Gracias.